Disfagia. Vamos a ver el algoritmo de este síntoma que se presenta en la patología del esófago, ¿no? La dificultad para la deglución. Cuando yo tengo dificultad para la deglución puede ser alta, llamado oroesofágica, o sea, el alimento se me queda en la garganta, o baja, típicamente, que se llama esofágica. Ahora, la oroesofágica se puede, a su vez, cada uno clasificar en motora, o sea, una disfagia motora, cuando está alterada la contracción del esófago, y eso va a reconocerse cuando tengo dificultad para pasar tanto alimentos sólidos como líquidos. Entonces, cuando la dificultad es tanto para sólidos como líquidos, no pasa ninguno, el problema es motor. Porque en la mecánica, el problema principalmente es para los sólidos, más que para los líquidos, porque hay algo que está obstruyendo. Entonces, ahí tú tienes que diferenciarlo, ¿no? Ya está. Y la disfagia baja, que les decía propiamente, esofágica, ¿no? También puede clasificarse. Si no pasa nada, ni sólido ni líquido, es un problema motor, y si solo se afecta o principalmente se afecta el alimento sólido, eso es un problema mecánico. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen ahí la diferencia, ¿ya? Muy bien. Entonces comencemos con la disfagia alta motora, donde la causa más frecuente es enfermedad cerebrovascular. Esa es la causa más frecuente de disfagia alta motora. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte superior del esófago, el tercio superior, es músculo esquelético. Tiene inervación somática, doctores. Por eso el accidente cerebrovascular es la causa más frecuente de disfagia motora. Por eso los pacientes se aspiran, ¿no? Se aspiran. Y cualquier problema neurológico que altere la inervación somática, miastenia gravis, ¿no? Patología de la unión neuromuscular, donde están alterados los receptores nicotínicos. Guillain-Barré, un proceso de desmielinización a nivel periférico. Guillain-Barré. Botulismo, también. Parkinson. Entonces, todos estos problemas neuromusculares van a afectar la inervación somática. ¿Y eso por qué? Porque la parte superior del esófago, recuerden que es músculo esquelético, inervación somática. Y las 2 tercios inferiores del esófago es músculo liso. ¿Estamos? Entonces ahí viene la diferencia. Muy bien. Y en la disfagia alta mecánica, ¿quién tenemos? Al famoso divertículo de Zenker, que te preguntan, ¿no? ¿Cuándo sospechar un divertículo de Zenker? Recuerden que el divertículo de Zenker es un divertículo que se forma por pulsión, así se llama, ¿no? Por pulsión. Es un falso divertículo, porque solo tiene mucosa y submucosa, ¿ya? Y se forma por pulsión, porque hay mucha presión en la luz del esófago y entonces jala. Entonces eso se llama por pulsión. Entonces es un falso divertículo, se forma por pulsión y protruye por el triángulo de Killian. Pregunta de anatomía. ¿Dónde se forma el triángulo de Killian? Está por encima del músculo cricofaringeo y por debajo del constrictor de la faringe. Entonces eso tienen que recordarse, por el triángulo de Killian, por ahí protruye el divertículo de Zenker. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta? Un caso clínico típico sería adulto mayor, varón, adulto mayor, que presenta disfagia motora asociada a litosis. Ese es el dato. Abuelito con disfagia motora, con disfagia mecánica más halitosis, ¿correcto? Una disfagia alta mecánica y que está produciendo halitosis. Entonces ahí hay que pensar en divertículo de Zenker. ¿Ya, doctores? Divertículo de Zenker. Si ya genera síntomas, el divertículo de Zenker genera disfagia mecánica alta, genera litosis, genera aspiraciones, neumonías, etcétera, porque el paciente puede aspirarse, entonces ya hay que tratarlo definitivamente, ¿ya? Recuerden que está contraindicado la endoscopía en divertículo de Zenker, ¿eh? Porque podemos perforarlo. Recuerden que es un falso divertículo. Se confirma con una radiografía de esófago varietada, donde vamos a ver ahí
el famoso divertículo, que es una bolsita que se forma por pulsión. Ahí lo estamos viendo. Miren cómo protruye por encima del crico faríngeo y por debajo del constrictor inferior de la faringe, que se llama el triángulo de Killian. Por ahí protruye, ¿ya? Entonces, cuando ya da síntomas hay que operarlo, o si no da síntomas, cuando mide más de 1 centímetro, hay que operarlo, ¿ya? Muy bien. Y luego, otra causa de disfagia mecánica alta está en síndrome de Plummer-Vinson. Doctores, el síndrome de Plummer-Vinson es característico en mujeres mayores, mujeres adultas, que van a tener una triada. Van a tener anemia ferropénica, van a tener, en este caso, glositis atrófica y su disfagia, ¿no?, mecánica, producida por membranas faringoesofágicas. Entonces, cuando les den esa historia de mujer adulta con anemia ferropénica, datos de anemia ferropénica como la coiloniquia, ahí lo estamos viendo, ¿no?, la famosa uña en forma de cuchara, ¿no?, coiloniquia, anemia ferropénica, glositis atrófica y su disfagia alta por membranas faringoesofágicas. Ahí tienes que pensar en síndrome de Plummer-Vinson. Síndrome de Plummer-Vinson. El tratamiento es darle suplemento de hierro y hacer dilataciones endoscópicas para esas membranas faringoesofágicas. Porque, ojo, este síndrome predispone a carcinoma epidermoide de esófago. ¿Ya? Predispone a carcinoma epidermoide. Muy bien. Y luego tenemos los problemas ya bajos. Disfagia esofágica, igual, motora, mecánica. Motora cuando no pasa nada, ¿no?, ni sólido ni líquido. Entonces, lo típico representante, la calasia, pues, como disfagia motora. Luego está el espasmo difuso del esófago y luego está la esclerodermia, ¿correcto? Entonces, tenemos esos 3 problemas motores típicos del esófago, de la parte distal, pues, ¿no? Entonces, la calasia, recuerden que se presenta con historia de regurgitación, de disfagia motora, baja de peso. Acuérdate esos 3 datos. Disfagia motora, regurgitación, baja de peso, dolor torácico, piensa en acalasia, ¿correcto? Piensa en acalasia. Problema motor que te hace bajar de peso, piensa en acalasia. Cuando vamos a la etiología, vemos que lo más frecuente es idiopático, es la acalasia primaria, idiopático. Y tenemos también la acalasia secundaria, que en nuestro medio es producido por la enfermedad de Chagas. Acuérdense, enfermedad de Chagas. Pero también linfomas, etcétera, pueden producir una acalasia secundaria, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando tengo la sospecha clínica de una acalasia, pido la radiografía y me sale esta imagen típica, ¿no?, que te tienes que acordar, ¿no? Miren cómo termina afilado en la punta, ¿no es cierto? Entonces, termina afilado en la punta y eso se llama en punta de lápiz, pico de pájaro, cola de ratón, cualquier denominación que te haga acordar esto, a un afilamiento en la parte distal del esófago, ¿producto de qué? Producto de que el esfínter esofágico inferior está bien contraído. Esa es la patogenia o el común denominador en la acalasia. El esfínter esofágico inferior está hipertónico, está muy contraído. Por eso un paciente con acalasia no puede tener pirosis. Ese es un criterio de exclusión. La acalasia no va con pirosis. Va con disfagia, porque no puede pasar los alimentos, va con regurgitación, baja de peso, porque no ingiere bien, no se alimenta bien, y no va a haber pirosis. ¿Por qué no hay pirosis en la acalasia? Porque el esfínter esofágico está bien contraído. Y eso se produce por un desbalance de sustancias. Las sustancias que contraen el esfínter están aumentadas, que vienen a ser la acetilcolina y la sustancia P. Y las que contraen están disminuidas, el óxido nítrico y el BIP. Entonces el óxido nítrico y el BIP están disminuidos, que son los que relajan el esfínter. Y la acetilcolina y la sustancia P están aumentados, que son los que contraen el esfínter. ¿Estamos? Entonces, eso tienes que ver. Y tu cuerpo
del esófago, el cuerpo del esófago, ahí está, tiene destrucción en parches del plexo de Auerbach, tiene destrucción parchada del plexo. ¿Qué es el plexo de Auerbach? Es el plexo motor, es el que va a contraer el esófago para su peristaltismo. Entonces, como está destruido en parches, va a tener alteración en la contracción del esófago. Por eso hay un peristaltismo. Miren, por eso el esófago lo ves dilatado, porque la contracción está alterada. ¿Ya? Es lo más típico, lo más frecuente, lo más común. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la acalasia. Es una aperistalsis del cuerpo y un esfínter muy contraído. El tratamiento farmacológico podemos hacer con nifedipino, cuando el paciente no se puede operar, con inyección de toxina botulínica, ¿no? En pacientes de alto riesgo quirúrgico. Entonces damos manejo conservador, nifedipino, inyección de toxina botulínica. Porque el tratamiento más efectivo a largo plazo de la acalasia, doctores, es la cirugía. La típica cirugía de la acalasia que se llama miotomía de Heller. Esa es la cirugía de acalasia que tienen que acordarse. Con menos eficacia tenemos la dilatación endoscópica, que también se puede hacer, dilatación endoscópica, o esta técnica conocida con el nombre de POEM, que significa miotomía endoscópica por vía oral. Es una técnica endoscópica que se hace para operar la acalasia, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Ya está, entonces esas son las medidas terapéuticas en lo que viene a ser la acalasia, ¿ya? La acalasia. Muy bien, el espasmo difuso del esófago se caracteriza porque hay dolor torácico, ese es el síntoma cardinal, que se desencadena por consumo de alimentos fríos o calientes, ya que se inducen contracciones terciarias en el cuerpo del esófago y da la imagen radiográfica conocida con el nombre de esófago en sacacorcho. Entonces, mientras que en la acalasia, en el cuerpo, hay un problema de hipomotilidad, en el espasmo difuso es lo contrario, hay hipermotilidad, porque hay contracciones terciarias, pero que son patológicas, por eso generan dolor torácico, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí está la imagen radiográfica típica del espasmo difuso que se llama imagen en sacacorcho. Tratamiento médico, calcioantagonistas para relajar y la cirugía se llama miotomía longitudinal. La esclerodermia es una enfermedad reumatológica que afecta a vísceras. La más afectada justamente es el esófago, por eso hay disfagia motora acá. Entonces lo vas a reconocer porque el paciente tiene su famoso fenómeno de Raynaud, típico de la esclerodermia, ¿no? Acuérdate la mnemotecnia PCR, palidez, cianosis, rubicundez, en ese orden. Palidez, cianosis, rubicundez. Fenómeno de Raynaud, ¿no es cierto? Muy bien. Con historia de pirosis, porque acá hay reflujo. Acá en la esclerodermia el esfínter se vuelve incompetente. Entonces va a haber reflujo. Por eso la pirosis. La imagen típica es la imagen en tubo rígido por la fibrosis, ¿no? Tubo rígido. Entonces acá van a ver que el cuerpo del esófago no se contrae, o sea, está alterada la contracción, similar a la acalasia, hay un problema de hipomotilidad. Pero la diferencia con la acalasia es acá, que el esfínter esofágico acá está hipotónico y por eso que tiene pirosis. Entonces traten de entenderlo, ¿ya? No memoricen, hay que entender cómo se producen las cosas y luego, ¿no es cierto?, razonar, porque eso nos va a permitir recuperar la información cuando la almacenamos a largo plazo, ¿ya? ¿Por qué van a recuperar la información ustedes, doctores, a largo plazo cuando hacen pistas de recuperación? Entonces, si yo lo entiendo, eso es mejor, porque al entender, al comprender a corto plazo, esto me va a permitir recuperar la información y almacenarla en la memoria a largo plazo. Entonces, si yo entiendo la acalasia, el esófago no se contrae, el esfínter está hipertónico, tiene
Entonces, disfagia motora, tiene regurgitación, pero no va a haber pirosis, porque el esfínter está bien contraído. En cambio, si me dicen pirosis, si me dicen alteración de la contracción del esófago, eso es esclerodermia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí están aplicando el razonamiento y que les va a servir como pista de recuperación cuando quieran recuperar esa información. Manejo, inhibidores de bomba, porque tiene pirosis, tiene reflujo. Y cuando lo vamos a operar, quiero que te recuerdes de lo que conversamos en reflujo. La esclerodermia es el clásico ejemplo de la presencia de reflujo asociado a problema motor. Entonces, cuando la enfermedad reflujo está asociado a problema motor, entonces recordarán ustedes que ahí la funduplicatura se llama parcial de Belsey, la técnica quirúrgica. Parcial de Belsey, ¿correcto? Muy bien. Como se han dado cuenta, en los problemas motores, la radiografía de esófago varietada es muy importante. Radiografía de esófago varietada como prueba inicial. Pero el gol estándar para problemas motores, les digo, es la manometría. Ojo, este es el gol estándar para los problemas motores, el que finalmente te confirme el diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Y la endoscopía es para descartar causas secundarias, cáncer, linfomas, etc. Y finalmente, el problema mecánico. El problema mecánico, doctores, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, por ejemplo, ¿no? causas de disfagia mecánica. El anillo de Schatzky. ¿Qué es el anillo de Schatzky? Es una membrana que están viendo ahí, un anillo que se forma en la línea Z. Doctor, ¿cuál es la línea Z? Es la unión escamo-columnar. O sea, es la unión entre el epitelio del esófago y el epitelio del estómago. Ahí se forma la línea Z. Entonces, en esa línea Z se forma el anillo de Schatzky, que va a generar una disfagia mecánica intermitente. Disfagia mecánica intermitente, ¿correcto? Que muchas veces se produce por reflujo. Ojo, esto también está asociado a reflujo ácido, ¿ya? El anillo de Schatzky. Y va con disfagia mecánica intermitente. Otra es la estenosis péptica. ¿Cuándo vas a sospechar de la estenosis péptica? Cuando un paciente que tenía reflujo viene con disfagia mecánica. Entonces ahí típico, ¿no? Estenosis péptica, porque es su complicación frecuente del reflujo. Entonces el paciente viene con pirosis y luego ya como complicación aparece disfagia mecánica. Entonces cuando un paciente con historia de reflujo viene con disfagia mecánica, ¿qué debe sospechar? Estenosis péptica. Y cuando ya un paciente viene con disfagia mecánica, baja de peso, consuntivo, patológico, ¿en qué vas a pensar? Cáncer de esófago. ¿Correcto? Cáncer de esófago. Avanzado, ¿no? Si ya da baja de peso, etc. Pues, ¿no? Entonces, disfagia mecánica con baja de peso, cáncer de esófago. Recuerden que el más frecuente en el tercio medio es el carcinoma epidermoide, cuyo factor de riesgo importante es el consumo de tabaco, alcohol, tercio medio. Pero si te hablan de un cáncer de esófago del tercio inferior, el más frecuente es adenocarcinoma en el tercio inferior, cuyo principal factor de riesgo es ¿cuál? El esófago de Barrett. Muy bien, el esófago de Barrett. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí hemos visto el algoritmo de lo que viene a ser la disfagia, con sus diferentes causas, alta, baja, mecánica, motora, etc. Lo tienen que razonar de esa manera. Y bueno, la esofagitis, recuerden en este caso que es una complicación del reflujo, doctores. Eso es la esofagitis más frecuente. Cuando hablamos de esofagitis, que es lo que va a producir dolor torácico, cuando te pregunten, causa de dolor torácico más frecuente en gastroenterología, esofagitis, ¿no? Porque hay ese dolor a la deglución, que se conoce con el nombre de odinofagia. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esofagitis? La enfermedad de reflujo. La enfermedad de reflujo.
¿ya? Entonces la principal causa de esofagitis, es la principal complicación del reflujo erosivo, ¿no? Porque se inflama la mucosa del esófago por ácido, por pepsina. Y recuerden que el ácido pepsina, ¿qué va a generar? Va a generar necrosis coagulativa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que el reflujo hay de dos tipos, ácido y alcalino? Entonces recuerden ahí también la lesión, ¿no? Patológica. Entonces si el reflujo es ácido, que es lo más frecuente, se va a producir necrosis coagulativa. Pero si el reflujo es alcalino, por sales biliares, se produce necrosis licuefactiva, ¿no? Eso también tenganlo en cuenta. Muy bien. Entonces va a haber historia de pirosis, historia de regurgitación, clínica típica del reflujo, y luego el paciente viene con odinofagia, que es el síntoma cardinal, odinofagia, dolor a la deglución. Entonces ahí tienes que pensar en un reflujo, ¿no? En una esofagitis, perdón, producida por reflujo. Entonces haces endoscopía, porque cuando había síntomas de alarma tenías que hacer endoscopía. Si es un paciente adulto mayor, más de 60 años, o síntomas de alarma, odinofagia, disfagia, baja de peso, endoscopía. Entonces en la endoscopía podemos utilizar la clasificación de Los Ángeles para la esofagitis por reflujo, ¿ya? El grado A es cuando las lesiones miden menos de 5 milímetros. El grado B, cuando mide más de 5 milímetros. El grado C es cuando se compromete, como están viendo ahí, se compromete, ¿no es cierto? Miren, ahí está, menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D es cuando se compromete más del 75% de la circunferencia. Esa es la clasificación de Los Ángeles. Repito, A, menos de 5 milímetros. B, más de 5 milímetros. Las lesiones, ¿no? Y el C y el D tienen que ver con la circunferencia. El C menos del 75% de la circunferencia y el D más del 75%, ¿correcto? Eso entonces recuérdense. Muy bien. Tratamiento, cambios en los estilos de vida, ¿correcto? Cambios en los estilos de vida, definitivamente, evitar el consumo de grasas, evitar el consumo de azúcares simples, etcétera, tabaco, alcohol, cafeína, ¿no es cierto? Todo lo de delicioso no deben consumir en reflujo, en esofagitis por reflujo. Y la farmacoterapia de elección en patologías acidopépticas, recuerden, los inhibidores de bomba. Pero también tenemos la esofagitis por cáusticos, recuerden ese detalle, ¿no? Esto lo vemos frecuentemente en accidentes, ¿no? En pediátricos, los niños, ¿no? Son los más afectados, ¿no? Por intoxicación. O en adultos por caso de suicidio, etcétera, ¿no? Entonces recuerden que las sustancias cáusticas son de dos tipos, los ácidos, que producen necrosis por coagulación, y el álcali, ¿no es cierto?, que produce necrosis por licuefacción. Eso es algo básico que deben recordar. Ácidos hay un montón de ejemplos, pues, ¿no? El ácido muriático, el ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? Álcalis, el más frecuente es lejía, ¿no? La lejía es un típico álcali en las intoxicaciones. Y cuando te pregunten cuál es el más grave, ¿qué vas a responder? Los álcalis. Recuerden que estos son los más graves porque tienen más riesgo de perforación. Muy bien, mayor riesgo de perforación. Utilizamos para ello, ¿no? Porque el paciente que viene con intoxicación, bueno, viene con historia de que ha ingerido estas sustancias cáusticas, obviamente viene con dolor torácico, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Ya a veces puede venir ya con complicaciones graves como una perforación, que sobre todo es típico en los álcalis, ¿no? O complicaciones ya posteriores también, como estenosis o ya a largo plazo incluso estas esofagitis cáusticas a largo plazo predisponen a carcinoma epidermoide, ¿no? Muy bien, entonces hay una clasificación endoscópica de Sargar para ver el grado de lesión. El grado 1, que es cuando hay hiperemia de la mucosa del esófago, el 2 cuando se forman úlceras, el 3 cuando ya hay necrosis y el 4 es el grave, cuando ya hay perforación, que es la complicación más grave a corto plazo, ¿no? Se perfora, entonces más grave a corto plazo. Muy bien, en el tratamiento, lógicamente, no hay que inducir los vómitos, está contraindicado, no hay que inducir lavados gástricos, porque eso empeora el cuadro, tengan mucho cuidado, ¿estamos? Lo que hay que hacer es NPO,
bastante hidratación, buena analgesia porque el paciente está con dolor y muchas veces hay que sedarlos, ¿no? Sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿ya? Ese es básicamente el manejo de soporte, pero no induzcan vómitos, no induzcan lavados gástricos. Los antibióticos, la profilaxis no está aprobada. Hay que dar antibióticos cuando hay datos de infección, pero si no, no. Los corticoides también, su eficacia es limitada. Y ya la cirugía cuando hay complicaciones, ¿no? Como hemos dicho, la más grave a corto plazo, la perforación. A mediano plazo, la estenosis, donde habrá que hacer dilataciones. Y a largo plazo, carcinoma epidermoide. Muy bien. También tenemos la esofagitis infecciosa. En la esofagitis infecciosa lo vamos a ver típicamente en los pacientes inmunosuprimidos, doctores. Pacientes con VIH, pacientes con cirrosis, etc. Entonces, acá tenemos pues la odinofagia como dato típico de la esofagitis, disfagia, ¿no es cierto?, en pacientes inmunosuprimidos. Y lo primero que debo pensar es la esofagitis por cándida, ¿correcto? Entonces, cándida, como ven en la imagen, genera esas pseudomembranas típicas de la esofagitis candidiásica. Genera esas placas blanquecinas, que son las pseudomembranas, y que hay que dar tratamiento, definitivamente, con fluconazol, pues, ¿no? Fluconazol. Pero también podemos tener lo que viene a ser úlceras lineales, como estamos viendo en la imagen del centro, y úlceras lineales, sobre todo en la parte superior y media del esófago. Y eso se debe a citomegalovirus. Citomegalovirus produce úlceras lineales en el tercio superior, en el tercio medio del esófago. También en pacientes inmunosuprimidos, y el tratamiento es con ganciclovir, que es el típico antiviral, ¿verdad? Y finalmente herpes. Herpes también nos da las típicas, las famosas úlceras en sacabocado o úlceras en forma de volcán. Y se afecta principalmente el tercio distal del esófago. Tercio distal del esófago. Tratamiento, el típico antiviral, aciclovir. Muy bien. Y más raro, en nuestro medio, la esofagitis eosinofílica. ¿Ya? Esto se ve en pacientes predispuestos, pacientes con rinitis alérgica, pacientes con asma, pacientes con dermatitis atópica. En ellos hay que sospechar esofagitis eosinofílica, que viene con disfagia, que es su síntoma más frecuente, ¿no es cierto?, con impactación del bolo alimenticio, eso es muy típico, se impacta el bolo alimenticio, y cuando hacemos endoscopía encontramos estas típicas lesiones, ¿no? Unos anillos circunferenciales en el esófago que se conoce con el nombre de traquealización esofágica. Es el llamado esófago felino, ¿no? Como si fueran las garras del felino como tal. Traquealización del esófago. Eso lo vemos en la esofagitis eosinofílica. Y lógicamente el que nos va a confirmar es la biopsia, cuando veamos más de 15 eosinófilos por campo, ¿ya? Por campo. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidores de bomba, primera línea, omeprazol, y si no hay respuesta, hay que dar corticoides en aerosol. Budesonida, fluticasona, etc. ¿Ya? Cuando no hay respuesta a la terapia antiácida. Muy bien.